lo cual garantizará que la Junta no adopte una decisión arbitraria e injustificada. Además, se deberá tener en cuenta que existen algunos sectores de la actividad industrial y empresarial que tienen características complejas, tales como el monto elevado de obligaciones de pago, número significativo de trabajadores afectados y obligaciones impuestas por normas sectoriales. Por tal motivo, se propone que la Junta cuente con la suficiente discrecionalidad para una evaluación que permita mejoras operativas, generación de ingresos y producción de costos, propiciando un escenario favorable para la venta de los activos dentro de los plazos acorde con la situación y condiciones del negocio. Lo anterior permitirá la liquidación en marcha sin interrumpir el proceso respectivo, lo que finalmente se producirá en mejores resultados para el Estado, trabajadores, acreedores y economía en general. Segundo, modificar el numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley 27089. De acuerdo a la norma vigente, si el convenio de liquidación establece que la venta de activos del deudor es por remate, se aplicará supletoriamente las normas del Código Procesal Civil. En el supuesto que se hayan efectuado 3 convocatorias a remate y no hubiese sido posible su realización, se procederá a la adjudicación por venta directa. Al respecto, el Poder Ejecutivo plantea que en caso recaigan medidas cautelares, cargas o gravámenes sobre los activos del deudor, se realice la venta vía remate, salvo que luego de 3 convocatorias de remate no se hubiese podido ejecutar, en cuyo caso la Junta de Acreedores optará por la venta directa, subasta privada o cualquier otra modalidad que establezca el respectivo convenio de liquidación. Lo anterior se sustenta en la necesidad de otorgar a la Junta de Acreedores diversas alternativas de realización de activos en liquidación, optando por la vía o modalidad más adecuada y eficaz, toda vez que estos activos pueden comprender bienes simples e independientes, bienes afectados o no por cargas y o gravámenes, bienes de naturaleza y condiciones más complejas, bienes que conforman unidades productivas que pueden tener funcionamiento o estados de operación más simples y otras más complejos, exigiéndose que la decisión de la Junta esté debidamente fundamentada. Señor Presidente, he cumplido con exponer los argumentos que sustentan el proyecto del Poder Ejecutivo. Solicito a usted se proceda al debate y a su aprobación, de ser posible. Si es que no hay ningún congresista Arana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, normas como esta, que además son exoneradas de comisiones, no muestran sino el desdén que desde el Ejecutivo hay para resolver tanto un problema laboral como económico y sobre todo ambiental, presidente. Y claro, lo mandan como proyectos de ley con urgencia, ¿no?, de tal manera que se pueda sorprender a la delegación nacional y decir, miren, es culpa del Congreso si no amplían el plazo. ¿Cuántas veces se han ampliado el plazo para vender una refinería que en realidad es un infierno productor de ácido sulfúrico? Esta refinería, que por tecnología obsoleta y que además por complicidad de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, del propio Ministerio del Ambiente, permitió que fuera vendido a un empresario rapaz de Estados Unidos que se comprometió a hacer más inversiones para mejorar la tecnología. Y no lo hizo, se burló del país. Es más, nunca pagó las sanciones que le impusieron. Y evidentemente, frente al tema de más de 2.000 trabajadores
que necesitan ganarse el salario, el ingreso, ante una alternativa en la que o se quedan sin trabajo o reciben su dosis de plomo. ¿Qué dice, presidente, las autoridades que han intervenido en la zona y los diversos estudios científicos que hay sobre el tema? La Oroya, la quinta ciudad más contaminada del mundo, presidente. En el 2003, el programa de recuperación ambiental mostraba que tanto en la Oroya como en la Nueva Oroya, el 90% de niños entre 5 y 9 años tenían plomo en la sangre, presidente. Y eso significa graves daños neurológicos. Eso significa algo inaceptable. Y aquí lo que deberíamos estar discutiendo, presidente, es cómo el Ejecutivo se compromete en todo caso a crear un programa de reconversión laboral, como se hace en países que sí les preocupa la inversión limpia, que sí les preocupa los derechos de los trabajadores, para que se cree un fondo y en todo caso estos 2.000 o más de 2.000 trabajadores puedan reinsertarse en otras actividades económicas. O que, por ejemplo, se impida que el Perú siga exportando piedras cuando podrían haber a lo mejor una moderna refinería minero-metalúrgica en el sur y allí se podrían enganchar laboralmente, presidente. Pero eso de prolongar ahora, además de manera indefinida, el plazo para la venta de esta industria contaminante que no solo ha hecho daño a la Oroya, sino también a todo el Mantaro, presidente, es un crimen ambiental y hay que decirlo con nombre propio, presidente. Y en ese sentido, presidente, lo que deberíamos estar discutiendo es que A tiempo adicional. Gracias, presidente. Es que esto sí vaya a comisiones para encontrar una solución de fondo, que lo que haga es garantizar que los trabajadores puedan efectivamente contar con un fondo que permita su reconversión laboral o que permita su reinserción en otra actividad económica. Pero aquí, siendo que el Frente Amplio defiende los derechos de los trabajadores, defender el derecho al trabajo de una industria que ha generado gravísimos daños ambientales al ecosistema y daños a la salud, de manera, en muchos casos, irreversible, presidente. Para que concluya. Sería una irresponsabilidad no solo ambiental, sino sería convertirnos en cómplices de los crímenes ecológicos que se cometen en nombre del desarrollo de nuestra patria. Y por eso, presidente, nosotros no vamos en todo caso, a respaldar que de manera indiscriminada quieran dar otro plazo, sino que lo que se discuta es una salida al tema de los trabajadores. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la congresista Foronda. Presidente, hace un momento se decía que nosotros probablemente no teníamos memoria en el marco de una discusión que se dio acá. Y pareciera ser que en algunos casos no la tenemos colectivamente cuando se trata de querer sorprender a este Congreso con normas de esta naturaleza. O no nos recordamos cuando hace unos meses atrás vinieron niños con sus padres a encadenarse en el Ministerio de Salud para encontrar una salida justa para la atención del Estado en los derechos de la salud, a niños que se les está privando su derecho a vivir, se les disminuye en 4 puntos su coeficiente intelectual cuando tienen plomo en la sangre. Y eso está demostrado. Tal como lo ha dicho mi colega, no es una cosa de enorgullecerse el tener una ciudad como La Oroya en el estado que se encuentra. Y no estamos en contra de los derechos laborales. Los trabajadores de la DOERRAN tienen que tener una respuesta del Ejecutivo inmediatamente. Y no de esta manera. Porque es una ley con nombre propio. ¿Y por qué el apuro? ¿Por qué tiene que ser urgente? Porque el plazo de liquidación de la DOERRAN vence el 27 de agosto del 2018. O sea, ahorita. ¿Recuerdan ustedes otra vez? Solamente termino la idea y con mucho gusto le doy, congresista Salgado. ¿Recuerdan ustedes la otra vez cuando se trató de flexibilizar y se hizo con la anterior ministra del Ambiente los estándares de calidad ambiental? Era también dirigido hacia la DOERRAN para que se pudiera vender. ¿Y no se logró esto? Sí se logró, se flexibilizaron los estándares, aun cuando tengamos la quinta ciudad más contaminada en el planeta. Y ahora, con esta razón y manipulando el tema, seguramente legítimo, de los derechos de los trabajadores,
se quiere acelerar para que esto se pueda vender. Me pide una interrupción la congresista, por favor, Salgado, si usted lo permite, presidente. Tiene la interrupción, congresista Salgado. Gracias, presidente. No le falta razón a la congresista Foronda, pero hay que aclarar las cosas. Cuando ella habla de memoria, este es un proyecto del Ejecutivo. Ha venido tarde. Sí se están cumpliendo los plazos y supuestamente lo que estaríamos tratando de hacer es de salvar la situación de los trabajadores. Pero yo invoco, ya que usted nos ha reclamado a nosotros, que sean los parlamentarios del oficialismo que defiendan este proyecto. Viene tarde y toda la culpa la tiene el Congreso, ¿no? Entonces, recalcando que esto es del Ejecutivo, quiero que la bancada oficialista defienda este proyecto, señor. Gracias, congresista Salgado. Para que continúe, congresista Foronda. Por eso, siendo coherente con lo que señala y con lo que yo coincido con la congresista Salgado, esperemos que la mayoría parlamentaria en este Congreso de Fuerza Popular no apoye este tipo de maniobras. Vayamos a respetar los derechos de los trabajadores, que el Ejecutivo encuentre una salida para que de manera inmediata estos 2.000 trabajadores tengan la posibilidad de una reinserción laboral. Ese es proteger también los derechos y no solamente diciendo vamos a darles el placito nada más rapidito otra vez más a favor de la DOERRAN. Y me dirijo a los señores de la DOERRAN que están presentes acá en el Congreso. No van a funcionar sus lobbies, señores. Aquí habemos congresistas que queremos, sí, un desarrollo económico, sí, respeto a los derechos laborales, pero respetando la salud ambiental del futuro de este país, que son los niños, porque no son ciudadanos de cuarta categoría, son personas y seres humanos que merecen respeto, tanto respeto como los propios derechos. ¿A tiempo adicional? Ahorita le doy la interrupción con mucho gusto, congresista. De salud ocupacional de ustedes mismos, compañeros trabajadores. Porque no existe un informe claro ni técnico de cómo se está afectando su salud. Y estoy absolutamente segura de que hay un daño. Hagan un estudio epidemiológico y se dan cuenta que tenemos la razón. Y por esa razón nosotros pedimos que esto regrese a comisiones, debatamos, presidente, tengamos mayores argumentos y no nos condicionemos a un plazo que una empresa nos está imponiendo para que eso a través del Ejecutivo se apruebe. Sí, ya está en tiempo adicional, ya culminó, pero le va a solicitar, entiendo, la interrupción al congresista Guía. Quiero simplemente dejar presente que este proyecto fue presentado por el Ejecutivo el 16 de agosto y como todos los proyectos del Ejecutivo los hemos priorizado y por eso es que lo estamos debatiendo ahora en el Pleno. Congresista Guido Pianto le está pidiendo una interrupción a la congresista Alcorta. Le doy adelante. Congresista Alcorta, la interrupción. Gracias, congresista. Yo coincido perfectamente con la asociación del frente y con lo que acaba de expresar la congresista Foronda. O sea, el Ejecutivo sintoniza con el pueblo cuando le da la gana. El Ejecutivo sintoniza con el pueblo porque el pueblo lo quiere. O sea, el pueblo está pidiendo eso, el pueblo está pidiendo referéndum, el pueblo está pidiendo que se cierre todo. Y cuando se vayan todos también lo incluye el presidente, cuidado. Pero el Ejecutivo no sintoniza cuando hay que votar a los trabajadores de acá y dejarlos sin chamba. En eso sí no sintoniza. A ver que el pueblo de la calle, de Ucayali y de Puno, donde el presidente a veces sus discursos demagógicos, enfrentando al pueblo, asesorado por el argentino que tiene metido en Palacio, claro, porque el ser argentino lo hace poner al presidente contra los propios peruanos y contra el pueblo. ¿A dónde está pues la asesoría? ¿Dónde está el pueblo? ¿A dónde están todos para dejar que esta gente se quede sin trabajo? O sea, más problemas. La caída del trabajo entre 16 y 29 años ha venido abajo realmente porque se han quedado sin chamba. ¿Dónde está la sintonía? Porque el pueblo va a enterarse de esto. ¿Dónde está el pueblo que se entere perfectamente que lo están dejando sin chamba? Ahí sí no sintoniza el presidente que con él solo. Ahí no sintoniza con nadie. A ver, la bancada del frente, los oficialistas, a ver, ahí todos los que están ahí sentados, a ver, hablen, pues párense, digan algo. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Guía Pianto tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, con mucha tristeza, hay personas que no saben ni conocen el tema. No existe DOERRAN. La empresa de La Oroya pertenece a la SUNAT, a los acreedores menores y a los trabajadores. Ya la DOERRAN ya no existe. Y tampoco existe, presidente, tampoco existe La Oroya, presidente,
es el sitio donde los alumnos tienen coeficiente de inteligencia segundo después de Moquegua. Cuando dicen que son, acá vienen a decir que son mi región, son inaptos o gente no preparada o niños que tienen retraso mental, es falta de respeto a una verdad. Pero déjeme hablar. En ese sentido, presidente, yo creo que es importante que aquí hay un doble discurso. Queremos defender a los trabajadores, pero no queremos aprobar una ley que va en beneficio de los trabajadores. Y es claro, presidente, aquí ha llegado un proyecto de ley del Ejecutivo, sí, puede ser que había sido tarde, pero lo estamos cumpliendo dentro de las fechas. ¿Qué va a pasar, presidente? Si esto no se aprueba, solamente la Oroya, presidente, será rematado como chatarra. ¿Y a quiénes beneficia que la Oroya sea rematado como chatarra? En ese sentido, presidente, yo le pediría, y a todos los congresistas, aprobemos esta ley. Ahí están los señores de la Oroya, y serán testigos que esta ley favorece netamente a los trabajadores. Y si aquí no podemos darle espalda a los trabajadores y no tener un doble discurso. En ese sentido también, presidente, pido que se acumule mi proyecto de ley que tiene que ver mucho con lo que se ha presentado, el proyecto de ley 3949, que tiene que dar básicamente un plazo definido de 6 meses, porque tampoco esto puede quedar en un tiempo indefinido. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Guiapianto. Tiene la palabra congresista Meléndez. Gracias, presidente. En la misma línea del congresista Guiapianto, veo, presidente, que hay un desconocimiento total del proyecto de ley. Este proyecto de ley, presidente, lo que va a hacer es proteger al trabajador. Hay 120 millones de dólares que le deben a los trabajadores que hoy día están trabajando gracias a una liquidación en marcha. El 27 de este mes, señor presidente, se va a vencer el plazo. Y esta liquidación en marcha se va a convertir en una liquidación ordinaria, con lo cual 2.000 trabajadores irán a la calle. Entonces, no aprobar este proyecto de ley, presidente, es no ayudar a los trabajadores de Huancavelica y de la zona que vienen trabajando en las mineras. Lo segundo, presidente, es la modificación del artículo 84, numeral 2, que nos va a permitir cambiar la modalidad por la cual se va a vender a la empresa. Actualmente se le está tratando como si estaría rematándose una casa, como si se estaría rematando un vehículo. Pero las concesiones mineras tienen otro tratamiento, señor presidente, y la exploración demora 2, 3, 4 años. Esta modificación nos va a dar la posibilidad de hacer una venta segura, porque la empresa que va a comprar tiene que tener pleno conocimiento de la reserva que existen en estas minas, y eso nos va a permitir, conjuntamente con el 74.2, que nuestros trabajadores sigan laborando y sigan recibiendo los beneficios de las minas, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Meléndez. Tiene la palabra congresista del Castillo. Una interrupción, congresista Arana. Señor presidente, el señor Arana me pide 1 minuto. Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, congresista del Castillo. Gracias, presidente. El Frente Amplio no está planteando que se vulneren los derechos de los trabajadores, y eso creo que es una falsa disyuntiva, que es la que ha venido alimentando el hecho de que se mantenga una industria que genera grave contaminación, graves daños ambientales, y a la vez que al no tener otras alternativas de trabajo, los trabajadores que trabajaban en esta pésima refinería, con los estándares que se movían, con el tipo de material que procesaban, con la falta de controles ambientales, ha venido ocurriendo, presidente. En ese sentido, nosotros lo que planteamos es que el Estado se haga cargo y dé respuesta a los trabajadores. En todo caso, este programa de reconversión es un tema, presidente, que podría permitir, por ejemplo, que el Estado prevea un fondo de dar incluso salarios mínimos vitalicios a las familias, de tal manera que ellos decidan dónde trabajar en mejores condiciones de salud y si ciertamente con un ingreso. Pero lo que no se puede colocar en la balanza, presidente, es el tema de
Congresista Arana, congresista del Castillo, el segundo minuto porque le está pidiendo el segundo interrupción al congresista Reati. Mucho gusto, que termine el señor Arana. Okay. Tiene la segunda interrupción, congresista Arana. Gracias, congresista del Castillo. Lo que no se puede permitir es colocar en la balanza la inversión privada, el derecho al trabajo en contra de la salud de la población y la calidad ambiental. Cuando eso ocurre hay un mal desarrollo, presidente. Cuando eso ocurre se viola el mandato constitucional de que el fin del Estado es la persona humana, es un ambiente sano y saludable. Y en ese sentido, presidente, esto debería más bien permitir que se establezca un precedente de aquí en adelante, que el Estado salvaguarde los derechos de los trabajadores y que promuevan inversiones limpias, pero que de ninguna manera trabajadores en el país se vean obligados por necesidad de ingreso a trabajar en una industria que les genera daños ambientales y daños a su salud, igualmente a sus hijos y a las poblaciones del entorno, como viene ocurriendo con lo que ha sucedido en toda la cuenca del Mantaro por ese tipo de actividades que no han gozado de los controles suficientes, no han tenido la tecnología necesaria y en este caso el gobierno sigue pateando el tema sin encontrar una solución. Gracias, congresista Arana. Para que continúe, congresista del Castillo. Ya dio sus dos interrupciones, por excepción, congresista Reati tiene la tercera interrupción. Gracias, congresista del Castillo, gracias, presidente. Justamente acá está el señor Luis Mantari, en el tercer piso, que es el secretario general de los trabajadores de Loroya. Y ellos han ido a pedir a todas las bancadas, y sobre todo al Ejecutivo, que solamente amplíen el plazo. La discusión que está habiendo acá es o a favor o en contra de los trabajadores, ¿ya? Y ¿sabes qué? Y la discusión va a ser etérea si dice que el Estado no ha hecho esto, que la contaminación, que es la quinta ciudad más contaminada del mundo. De eso es que hay que arreglarse. Pero ahorita lo que se trata es de que si no se amplía este plazo, pierden los trabajadores, se quedan en la calle, no tienen nada en absoluto y les dejas en la calle a todas las familias de Loroya. Si eso es lo que quieren, voten en contra. Para que continúe, congresista del Castillo. Señor presidente, muchas gracias. Este tema de Loroya lo conozco bastante bien y conozco muy bien a los señores trabajadores, a la Federación de Trabajadores Mineros, al Sindicato de Loroya, y ellos saben muy bien, perfectamente, que hemos trabajado muchas veces en beneficio de los trabajadores para intentar reactivar la planta de Loroya cuando estaba en Doerrán y después todos los procesos que han habido. Pero yo quiero prevenir una cuestión que me parece importante. A mí me parece estupendo que se puedan acordar estos convenios de liquidación con la empresa en marcha. No tengo pero y eso sería ideal, porque eso permitiría que siga funcionando y la gente cobrar su sueldo y todo. El riesgo es la otra opción que nos pone la ley. ¿Cuál es la otra opción que nos pone la ley? El siguiente artículo. Dice, en caso el convenio de liquidación establezca la venta de activos, puede ser, en un momento dice, y mejor vamos a vender esto. Dice, se procederá a efectuar la adjudicación por venta directa si efectuadas 3 convocatorias a remate no se hubieran podido realizar. Acá viene el problema. Ojo, señores trabajadores, ¿no? La ley está diciendo que se pueden hacer 3 remates. Ok. ¿Cómo se define el precio base? ¿Cuánto se descuenta del precio base entre el primero y el segundo? Y si no funciona el segundo, entre el segundo y el tercero. ¿Cuánto se descuenta? Porque si la ley no prevé un descuento, como por ejemplo es en los remates judiciales, que si hay, me parece un 15% de descuento cada vez, si no hay descuento, terminará siempre desierto el remate. No será posible rematar. Y si no es posible rematar, la ley dice que se opta por la venta directa, o sea, ya sin nada, directamente algún amigo, alguien, no sé, y la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Cuál es el precio base? Ven ustedes que hay en el segundo artículo, puede haber un problema futuro. Entonces ahí sí se acabó el tema de los trabajadores, porque comprará a alguien que lo primero que va a hacer es votar a los trabajadores. Entonces, esta es una ley, señor presidente, que creo que merece una revisión mínima de una comisión del Congreso, mínima. Esto es tan delicado. Además, estamos hablando de Loroya, pero ¿cuántos casos más habrá en que estos mecanismos
de continuar en marcha la empresa o de rematarla después de 3 subastas existen en el país. No, yo no tengo clara esa información. Si bien es una iniciativa del Ejecutivo, pero me parece que un respeto mínimo, para empezar, hacia los trabajadores y su futuro y sus familias, y por el patrimonio del país, es importante que tengamos, creo yo, una mayor información. Yo sinceramente, para que concluya, congresista. Simpatizando con la idea de que esto siga en marcha y si esto quedara en el primer artículo, yo diría sí, encantado, pero tiene un segundo artículo. Y la verdad que esto puede terminar en un problema mucho más grave del que estamos en esta situación ahora. Sugeriría, presidente, que la Comisión de Economía, en fin, la pertinente, pueda tener un debate básico. No escuchaba al señor Bru sobre el tema, me dijo que iba a hablar, pero todavía no habla. Pero sería bueno, se está recuperando, creo, sería bueno conocer un poco más de información. Para que concluya, por favor. No por el hecho de que tenemos un apremio que nos mandaron a última hora una cosa y los señores del sindicato están esperando, tenemos que votar a ojos cerrados un tema que puede resultar tremendamente pernicioso para el Estado y para los trabajadores. Este es un tema muy complicado, presidente. Usted sabe, todo sistema de remate tiene un decalaje. Aquí no hay nada. No hay una palabra del tema. Entonces, mejor aclaremos estas cosas antes de decidir una ley tan trascendente. Por tanto, creo que debería pasar a la comisión para poder evaluar y volver lo más pronto posible a tomar una decisión acá. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, primero aclarar que esta iniciativa viene del Ejecutivo. Sin embargo, también coincido con la opinión de algunos colegas que han manifestado su preocupación, como es el colega Arana y la congresista Foronda. Presidente, porque el Ejecutivo también no nos puede seguir paseando con el cuento del beneficio de los trabajadores, seguir beneficiando a estas empresas.